Bienvenidos a Business Voices, un espacio donde exploramos el futuro de los negocios y sus tendencias en nuestra región, la sostenibilidad y las claves del liderazgo. Conversaciones con expertos, conocimientos y experiencias sobre cómo innovar, adaptarse y prosperar en un mundo que está cambiando rápidamente. Soy Fernando Escobar, de la Oficina de Guatemala, y quiero presentarles a nuestras protagonistas de hoy. Desde BDO nos acompaña Claudia Camargo, Managing Partner de la Oficina Colombia, y quien conversa con nuestra invitada especial, Claudia Palacios, periodista, escritora y magíster en género, y juntas abordan los diferentes desafíos y nuevos caminos para las mujeres en el mundo corporativo de nuestra región. Hola a todos. Vamos a compartir con ustedes y con una invitada fantástica, quien es periodista, escritora y magíster en género y quien ha acompañado nuestro programa de Be Women en su lanzamiento meses atrás. Queremos darle la bienvenida a Claudia Palacios. Claudia Palacios, bienvenida a BDO, a tu casa. Y bueno, gracias por esta oportunidad que nos das de conversar contigo un rato. Ay, no, gracias por tenerme acá en esta sala tan chévere y este propósito tan interesante. Gracias, Claudia. Vamos a empezar y preguntándote, llevas más de 30 años trabajando en temas de periodismo y has cubierto noticias de paz, de política, noticias nacionales, internacionales. ¿En qué momento el género se convirtió para ti en más que una noticia y conectaste con este tema? Mira, cuando yo regresé a Colombia después de vivir en Estados Unidos 8 años trabajando para CNN, yo entendí que una cosa con la que yo no había tenido que lidiar mientras estuve por fuera estaba igualita que antes de irme y que yo había aprendido a lidiar con eso que se llama acoso sexual, sencillamente igualándome con los comentarios fuertes, vulgares, sexistas, y que así había podido, digamos, sobrevivir en esas aguas, pero que ya cuando había regresado y otra vez me estaba tocando vivir eso, yo ya no quería manejar las cosas de esa manera. Yo sencillamente ya quería que eso no pasara, ¿sí? Que me parecía una falta de respeto, me parecía que no estaba bien, que nos afectaba como mujeres. Y al mismo tiempo estaban los movimientos Me Too, Ni Una Más, Ni Una Menos, surgiendo contra el acoso sexual y contra los feminicidios. Y esos temas eran parte del día a día de las noticias donde yo trabajaba en radio y yo notaba que cada quien estaba hablando de eso desde el periodismo, no con el rigor con el que habla el periodista que cubre política, que estudia para eso, el periodista que cubre deportes, que estudia para eso, sino solamente desde sus experiencias personales, que eran legítimas, pero no suficientes para tratar un tema de manera periodística. Entonces, pasaban cosas que a mí me parecían inauditas, ¿no? Como que yo cuestionara determinado tema al aire y me dijeran, pues si no quiere preguntar, si no le gusta el invitado, pues no pregunte. O que yo dijera, es que a mí todos los días me pasa que hay una persona que me mira de arriba abajo, como desnudándome, como escaneándome, y el comentario de mis compañeros fuera, no, pues regalémosle una gafa al pobre, oscura al pobre tipo para que usted no se dé cuenta de que él la está mirando porque él que tiene la culpa de que usted sea bonita. Entonces, todas esas cosas empezaron a pasar y empezaron a pasar al aire, se junta todo esto y yo digo, yo no tengo todavía las herramientas suficientes para hablar de esto periodísticamente. Mi historia personal es importante, pero no es suficiente. Y ahí decido hacer la maestría en género. Eres una promotora del liderazgo femenino, pero es una lucha en la que tú también has dicho, faltan hombres. En el mundo empresarial, ¿crees que podemos conectar a los líderes para que sean parte activa en esta lucha en relación con el liderazgo femenino en las organizaciones? Es todo un reto, Claudia, porque los hombres, pues digamos que la mayoría se quedan como en dos grupos. El primero como de, ay, cómo son de intensas, ¿no? O sea, ya están en unas posiciones importantísimas, hasta mi jefa es mujer, o ya hemos tenido vicepresidentas mujeres, o ya hay un montón ya hay selección femenina de fútbol. Es que como que sienten que eso es ya. El cumplimiento del objetivo. Y hay otros que entienden que esos son todavía excepciones a la regla, o sea, en la medida en que siga siendo noticia que por primera vez una mujer llegó a tal posición, quiere decir que todavía no es la norma, cuando debería ser la norma que tanto hombres como mujeres pudiéramos llegar en igualdad de condiciones a las posiciones de liderazgo según nuestros talentos y esfuerzo. Entonces, ese solamente es un indicador de que todavía el problema
no está resuelto. Entonces hay unos hombres que lo entienden, pero que se quedan, y ese es el segundo grupo, como diciendo, vamos chicas, bien, aplausos, ustedes son unas berracas, bien, y hasta ahí, ¿sí? Y esos son como los que están en la mitad. Hay unos que están desesperados, que dicen, esto me afecta, esto me quita posiciones, esto me crea más competencia, o empiezan a decir, no, a esta sí fue porque se lo dio al jefe o porque tiene cintura no sé cómo y puchecas no sé cómo, y esos son pues muy peligrosos porque van poniendo palos en la rueda. Entonces, traerlos a la conversación y decirles que tienen un rol que ejercer en algo que se llama equidad de género, que no es solamente una cosa que nos beneficia a las mujeres, sino que nos beneficia a todos los géneros. Y que si de verdad queremos lograr algo que se llame equidad de género, todos los géneros deben estar involucrados, porque si no, no se logra algo que se llame equidad de género, ¿sí? Es como un contrasentido. Entonces, ese es como un punto que yo he utilizado para decirles, esta conversación también es con ustedes. Y el otro punto es que a ustedes también los afecta la inequidad de género, porque por ejemplo, el mundo corporativo, ya que estamos en un podcast pues, de mundo corporativo, de alguna manera ha asumido que como el rol del hombre en la sociedad, eso es lo que la sociedad le dice, ¿no? O nos dice, el rol principal es proveedor, ¿sí? Proveedor de la familia. Tú te encargas de que haya plata y de que se cumplan las órdenes, ¿sí? Entonces, el mundo corporativo, ¿qué hace? El mundo corporativo absorbe al hombre. Ah, si el hombre se queda hasta las 9 de la noche en la oficina o llega a las 6 de la mañana También. o se le manda un viaje de 15 días pero los hijos de ese, no, él tiene una mujer que se encarga de ellos, ¿sí? El mundo corporativo de alguna manera mutila también al hombre, pues de una parte que todos los seres humanos debemos vivir integralmente, que es el mundo del cuidado, el mundo de la familia, el mundo del rol en los hijos más allá de ser el proveedor. Entonces yo cuando les digo esto, les digo, mire, en los hogares geriátricos, si llegamos a la media de edad de los hombres, que es más bajita que la de las mujeres, hay muchos más hombres que mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres se quedan solos, porque no hacen relaciones emocionales fuertes con sus hijos. A los hijos les queda más fácil abandonar al papá que abandonar a la mamá. Si nos vamos a ver los siniestros viales, el 79% de las muertes por siniestros viales son de hombres. Si nos vamos a ver la gente que está en la cárcel, el 80 y tanto por ciento de las personas que están en la cárcel son hombres. Y podría dar muchos otros ejemplos. Y esto no es porque los hombres lleguen con el chip, el gen de la maldad de que no cumplen las normas y comete delitos o el gen de manejar mal. No, es porque de alguna manera la sociedad le está diciendo al hombre que el rol es que debe ejercer como hombre y que todos los días lo tiene que demostrar. Uno como mujer no tiene que demostrar todos los días que es mujer, en cambio los hombres sí. Es algo que lo debe hacer incluso corriendo riesgos, corriendo el riesgo de morirse en un siniestro vial, corriendo el riesgo de eso, de cometer delitos, de resolver los conflictos por la fuerza. Entonces, cuando uno les dice esto a los hombres, pues un poquito más paran oreja y dicen, a ver, muestra a ver de qué es esa vaina de la que usted está hablando. Desde tu mirada como latinoamericana y quizás tú con tu doble visión desde periodismo y experta en género, ¿cómo sientes el rezago de las organizaciones en la región frente a temas de equidad de género? Me gustaría ponerlo en positivo, Claudia, porque debo ser justa en que en los años que yo llevo trabajando en esto, ha habido un increchendo, excepto por los 2 últimos años. Digamos, el tema para algunas simplemente se puso de moda y entonces daba réditos decir que tenían programas de diversidad, equidad e inclusión y daba puntos para participar en licitaciones y ganarse contratos y esas cosas. Pero, mira, al final todo lo que sume para mí está bien. Muchas organizaciones entraron hacia este mundo y buena parte de esas se convencieron de que era lo que había que hacer, no solamente porque es lo justo, sino porque es rentable. Y eso está más que estudiado. Cuando hay equipos más diversos, también hay soluciones más adecuadas y hay mayores rentabilidades y demás. Entonces, debo ser justa en que muchas, a pesar de lo que ha pasado en los 2 últimos años, que ha sido como un embate contra todos los temas de diversidad, equidad e inclusión, porque desafortunadamente caímos en la instrumentalización política de esta causa,
Entonces el mundo giró hacia un lado político que hace que, no porque la gente de derecha no esté de acuerdo con los temas de equidad y diversidad y no trabaje por ellos, sino que se volvió se instrumentalizó y entonces cayó en la pelea de, esos son temas de izquierda. Entonces si soy de derecha, los golpeo, los maltrato, los hago desinformación con ellos, ¿sí? Entonces, desafortunadamente, en los 2 últimos años sí hemos visto pues un declive de la narrativa y aún así también vemos empresas que dijeron, bueno, listo, nos tenemos que acoger a las nuevas reglas del juego, borramos de todos lados lo que diga diversidad, equidad e inclusión, pero le vamos a llamar de otra manera y lo vamos a seguir haciendo. Y creo que a esas empresas hay que visibilizarlas y creo que en buena parte pues es una empresa como BDO, es una empresa que está diciendo, que está dando ejemplos, ¿sí? Porque lo está haciendo y lo está haciendo en un momento en que el mundo, en que ya no está de moda, ¿no? Y eso me parece muy valiente y, y es de aplaudir. ¿Por dónde crees que las organizaciones y quizás sus líderes pueden empezar la transformación de su cultura organizacional a tener estos temas sobre la mesa con el gran valor que tienen? Darle la visibilidad que se tiene y darle la importancia que tiene. Y tú lo mencionaste ahora, que no solo impacta las relaciones, sino impacta los resultados, impacta las formas de pensar, impacta el futuro de las organizaciones. ¿Por dónde crees que esos líderes deberían empezar a trabajar en la cultura, Claudia? 2 cosas puntuales para eso. La primera, tener personas que sepan del tema en sus equipos directivos y en su junta directiva. Esto, si no llega al máximo nivel de las organizaciones, se queda como algo medio soslayado, tangencial, y así pues la posibilidad de avanzar es mínima. Entonces hay que ver quiénes son las personas que no solamente desde el Departamento de Talento Humano, sino desde otras áreas, son sensibles a estos temas para que, si están formadas, pues aprovechar ese capital humano formado, y si no están formadas, para que se formen. Yo no digo que todos puedes hacer una maestría en género, pero sí hay muchas maneras de hacer formación, así como se hace formación en tecnología, en otras cosas. Creo que es parte de la responsabilidad de las empresas hacer esa formación si no tienen a sus equipos ahí. Y lo otro es estar abiertos al conocimiento, porque este es un tema del que se habla mucho desde el prejuicio y se nos olvida algo que en el mundo corporativo priorizamos, que es, hombre, para cada proyecto pongamos a las personas que sepan, a la gente que tenga autoridad, ¿cierto? Entonces necesitamos una persona que haya estudiado, qué sé yo, ingeniería, necesitamos una persona que haya estudiado finanzas, necesitamos una persona que haya estudiado tecnología, pero para este tema, no, es como cualquiera, ¿sí? Y ese cualquiera tiene sesgos porque todos tenemos sesgos y entonces quedamos a merced de los sesgos de la persona que pongan ahí. Y si esa persona no tiene, digamos, el conocimiento y si no tiene la fuerza, porque también se necesita fuerza, porque estos temas nos confrontan no solamente desde lo profesional, sino desde lo humano, para decir, oiga, aquí, por ejemplo, hay un problema de acoso sexual o aquí hay un problema de sexismo por tal. Y si esa persona no tiene como la posición en la organización, ¿no? Si es alguien como de quinto nivel, pues un jefe no le va a parar bolas porque pues el jefe va a decir, eso no, eh, eso que usted está diciendo no es cierto, ¿sí? Entonces hay que aprovechar el conocimiento que ya está generado y adaptar las mediciones a la realidad de la organización para que cada organización sepa qué es lo que tiene que hacer para avanzar, porque no, esto no es como un modelo y todos hacer lo mismo. Cada organización está en un momento distinto, tiene una cultura distinta y hay que adaptar todo lo de equidad, diversidad e inclusión a la necesidad de la organización. Recientemente lanzaste tu libro, tu nuevo libro, Hola mami, ¿qué hubo, mija? Y hablaste de un tema clave, el envejecimiento. Y en nuestra región, y toma todo el sentido, la población está envejeciendo rápidamente. ¿Qué pueden tener en cuenta las empresas, Claudia, en su toma de decisiones frente a este cambio en el panorama? Mira, les voy a dar un dato que es pues de muchos que hay que nos puede ayudar a abrir los ojos. El DANE en abril de este año hizo un recálculo. Nos había dicho que para 2050 en Colombia iba a haber más personas mayores de 60 que menores de 15. Y en abril de este año dijo, no, ya no es 2050, es 2036. O sea, estamos hablando en 10 años nuestra población tendrá más personas mayores de 60 que menores de 15.
Y nosotros hemos venido con una narrativa en las últimas 2 décadas de decir, una de las grandes ventajas que tiene un país como Colombia es que tiene un bono poblacional porque su población está como entre los 18 y los 40, o sea, porque somos jóvenes, ¿sí? Porque el promedio de edad es como, era 28, ahorita creo que está como en 30 y algo. Entonces somos jóvenes, somos productivos, estamos como en la flor de la vida, entonces saquémosle el jugo a eso, ese es uno de nuestras grandes ventajas. En 10 años se nos va a acabar esa ventaja, ¿sí? Y eso está, y es posible que incluso en menos, porque si seguimos con esta caída en la tasa de natalidad y esta extensión en la expectativa de vida, pues de pronto antes de tiempo llegamos pues a esa realidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir, ay, no, entonces ahorita sí vamos a ser un país viejo, pobre y amargado y no, tenemos que ver con eso cómo hacemos el país que queremos. Y si hablamos a tiempo y en positivo de las oportunidades del envejecimiento, de la prevención de la enfermedad y también de cómo prepararnos para la muerte, le vamos a encontrar la manera de realmente sacarle todo el potencial a esa realidad. Y uno ve personas que tienen más de 50, más de 60, más de 70 que están perfectamente Activas. bien, que ya no están en el mundo laboral porque el mundo laboral expulsa a la gente a los 40 años y que el mundo laboral debería pensar, bueno, ¿cómo rearmo mis organigramas, Mm. mis necesidades de planta de personal para aprovechar ese capital humano que a lo mejor ya no necesita ganarse millones y millones, pero que sí necesita estar activo, que me pueda aportar mucho? Y eso es solamente por ponerte un ejemplo de muchísimas cosas que se pueden hacer en esto, que además también ya tiene un nombre, se llama la economía plateada. Entonces lo que nos toca es apurarnos y dejar de hablar de vejez como, ay, qué cosa tan horrible, y decir, qué gran éxito de la humanidad, que podamos ser cada vez más viejos, porque lo contrario sería morirnos jóvenes. Y entonces, ¿cómo vamos en vez de estar distraídos en cuánto nos estiramos y la cara y no sé qué, en cómo hacemos para llegar vitales, capaces a esa edad que hasta ahora pues se ha visto como ya el ocaso de la vida? No, no puede ser el ocaso de la vida. Siguiendo con el libro, ¿cómo influyó esa relación con tu mamá en este cambio de rumbo que tomó tu profesión? Pues es que mi mamá es como todo, ¿no? O sea, mi mamá está en todo lo que yo hago y lo que yo soy, y realmente entre más voy creciendo, más me doy cuenta de cómo ella impacta pues mi manera de ver el mundo. Cuando mi mamá, por ejemplo, a los 14 años, el día que en medio de una situación de violencia intrafamiliar, nosotros nos fuimos de la casa y fue mi papá el que se quedó, y ella viéndonos a todos llorar y en semejante humillación física y emocional, es capaz de decirnos, cojan sus libros y sus uniformes que nos vamos. Pues para mí en ese momento yo no le eché mente a eso, simplemente era como esta tragedia y nosotros con los uniformes del colegio y los libros caminando a ver si un tío nos daba posada por la calle un sábado a las 10 de la noche. Pero en la medida en que van pasando los años, yo digo, wow, qué sabiduría tan tremenda la de mi mamá para ser capaz de hacer algo así, y en ese momento tan duro emocional y físicamente, poder decir la promesa de valor que nosotros, su papá y yo, hicimos con estos 4 niños, que fue darles la mejor educación posible para que volaran tan lejos como pudieran volar, no se acaba con el rompimiento de la familia. Por eso ella no dijo, cojan sus juguetes a los más chiquitos o cojan, no sé, nada, es sus libros y sus uniformes, que nos vamos. Y esa era mi mamá, era una mujer pues muy de decisiones, muy sabia, sin tener gran educación. Entonces, para bien y para mal, creo que también ese carácter de ella y ese montón de lecciones de la vida pues han marcado mi camino, y en la medida en que ella pues se enfermó, que fueron 13 años de enfermedad y ya lleva un año después de haber muerto, yo me he reconciliado con muchos de los momentos, con todos los momentos que yo decía, pero ¡guau! ¿Por qué? Y he aprendido a ver la sabiduría, el amor, la fuerza incluso en esos momentos que cuando sucedieron yo no entendía. Entonces, todo lo que yo hago, Claudia, está atravesado por las enseñanzas de mi mamá, es todo. No puedo ni siquiera escoger, es todo.
Voy a preguntarle a Claudia Palacios, la mamá, A y ver. un poquito cuando ejercías como periodista internacional, lo que hiciste cuando estabas aquí en Colombia, ¿cómo lograste ese equilibrio entre una carrera que es de la noticia ya, del momento, de ya hay que estar, pero también eras una mamá y querías ser una mamá presente? ¿Cómo lograste ese equilibrio para que funcionara en esos primeros años con tu hijo? No, yo no tuve equilibrio. Sí, esa es la verdad. Pero, por ejemplo, cuando tomé la decisión, pues cuando me llega la oferta de CNN, y eso lo pongo en el libro, es la primera conversación con mi mamá, Mm. pues me llaman para trabajar los fines de semana. Entonces, yo digo, pues me toca conseguirme una persona que cuida a mi hijo los fines de semana porque no va a haber un jardín infantil, un daycare. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo sé que allá la gente cobra mucho por ese tipo de, cobra lo justo, aquí es que pagamos menos, pero pues yo no sé si mi sueldo me va a alcanzar para eso o me va a salir lo comido por lo servido, ¿sí? Entonces ahí es que yo le digo a mi mamá y ella se va conmigo, ella está un año conmigo, y ya después regresa y ya yo he entendido cómo funciona todo, me llevo con visa de trabajo a la niñera que cuidaba a mi hijo, entonces pues tenía como esa tranquilidad porque vivía en la casa y todo, pero eso no quiere decir que yo tuviera equilibrio. ¿Por qué? Porque mi trabajo por muchos años, incluso aquí en Colombia y luego en Estados Unidos, fue los fines de semana. Entonces, mi hijo, o sea, yo tengo imágenes que a mí nunca se me van a borrar de salir a las 11 de la mañana un sábado y domingo a trabajar y mi hijo a los gritos llorando, no te vayas, no te vayas, no te vayas, pero pues yo tenía que trabajar, ¿sí? Y luego los días que yo tenía descanso, pues yo estaba descansando, pero él estaba en el En el colegio. colegio. Entonces, y ya después yo ya me quedé sin esa ayuda que te cuento, entonces también era ayudar aquí, que una mamá que me ayude, que cuando llegue el colegio lo atienda y siempre fue como en ese acelere de yo llegar y mire las tareas, todo rápido, dormir. Entonces, pues sí, fueron años, no quiero decir que no pasamos rico y todo, pero pues sí, yo no podría decir que eso fue equilibrio. Seguramente muchos menos de los que les toca hacer a la gran mayoría de mujeres que son madres, porque pues también he sido una privilegiada. Claudia, cuéntanos de una experiencia que hayas tenido en cualquier país de la región, ya sea como periodista, alguna anécdota. No, no, bueno, muchas cosas, pero ahorita mismo se me ocurre, mira, yo estuve en un tiempo organizando en Palmira, que es la ciudad de, pues, donde yo crecí. Yo nací en Cali, pero me crié en Palmira, en una zona rural que se llama La Buitrera, algunos de esos años. Cuando yo estaba en Estados Unidos, yo empecé a correr medias maratones y esto era con una organización que se llama la Sociedad de Linfoma y Leucemia, entonces era para recoger fondos para las personas enfermas de eso. Y a mí me pareció fantástica como toda la organización de eso, entonces yo quise replicar eso en Palmira para esa zona rural de donde yo soy, que se llama La Buitrera, para recoger fondos para diferentes actividades. Hicimos un montón de cosas, entre ellas una carrera atlética. Y cuando faltaban 2 días para la carrera atlética, me entra una llamada de la presidencia de Ecuador. Yo ya estaba en Palmira, yo había pedido unos días de permiso en CNN para estar en esto pues de vacaciones, para ir a esto de la carrera. Yo era la líder de eso, me lo había inventado toda la cosa. Y yo llevaba mucho tiempo pidiendo una entrevista con el presidente Rafael Correa y pues que en cualquier momento me decían que no, que sí, pero bueno, cuando faltan 2 días para la carrera atlética, me llaman de la presidencia de Ecuador y me dicen, el presidente la atiende pasado mañana. No, mañana, el presidente la atiende mañana. Yo estaba en Palmira y yo colapsé. O sea, yo dije, oh, ¿qué hago? Yo tengo que poder hacerla, ir a hacer la entrevista y tengo que poder venir y estar en la Responder. carrera. Desde que yo misma voy viéndolo en retrospectiva, no sé cómo lo hice, porque además la entrevista no era en Quito, íbamos, o sea, yo llegaba a Quito, yo tomé un avión, el primero que salía de Cali a Quito, o Cali, Bogotá, Quito, ya no me acuerdo, llegué a Quito y el hombre no quería darme la entrevista apenas llegáramos allá, porque él quería que yo viera cómo él trabajaba. Entonces, y porque además era un reportaje grande, que era lo que yo le había pedido, no era solamente una entrevista con él, sino un reportaje completo sobre él cómo gobernaba. Entonces, pues sí, era lo lógico. Entonces yo les decía, bueno, pero es que yo tengo esta carrera y no sé qué, y parecía que entre más les decía eso, más como que les importaba, ¿no? Esto fue tenaz, o sea, no sé, en algún momento para grabar hasta montamos los dos bicicletas juntos, pero yo solamente pensaba, Dios mío, que La lleguemos a carrera. tiempo para poder tomar un vuelo de regreso.
Fue tremendo y yo llegué a, llegué a la carrera, llegué en el último vuelo del día siguiente, Bogotá, o sea, Quito, Bogotá, Cali, o sea, ese vuelo llegó acá, yo llegué a Palmira como a las 12, 11 de la noche más o menos y la carrera empezaba pues en unas horas, entonces llegué a poner pendones de toda la cosa. En el periodismo pues pasan esas cosas y hoy día lo cuento y lo disfruto, pero lo sufrí mucho. Ay, Claudia, pues para nosotros, primero es un placer tenerte acá, haberte escuchado, haber visto de primera mano todo lo que ha sido tu experiencia, y no solo como periodista, sino como magíster en género y experta en temas de equidad de género. Sin duda, ha sido nuestra referente para iniciar este programa y por eso para nosotros es un placer que hayas tenido este espacio, no solo para recordarnos y saber que debemos seguir trabajando en esto y que siempre estás ahí al lado de nosotros. Entonces, gracias por habernos acompañado y un placer tenerte aquí nuevamente. No, a ustedes muchísimas gracias por invitarme a este espacio, a ti, que además qué chévere que tú estés aquí liderando como lo estás haciendo y que estés además siendo una abanderada de los temas de género, porque creo que esto sin ti no hubiera germinado, así que te deseo muchísimos éxitos y a toda la gente de BDO, pues también que sigan cumpliendo su rol desde el sector empresarial en la sociedad que necesita de la empresa que juega un rol importantísimo para la generación de empleo, el desarrollo del talento de las personas y el crecimiento de la economía. Gracias, Claudia. Vale. Gracias por acompañarnos en Business Voices, el podcast de BDO Interaméricas. Nos escuchamos en el próximo episodio. Relatores, contando historias.